buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a trabajar hoy, ¿no? Ya avanzando con el contenido de los temas que nos pide el currículo, ¿no? Eh, lo referente a lo que continúa, ¿no? Vamos a hablar sobre derivadas, ¿bien? Este es un tema muy importante, ¿no? De aquí comienza básicamente todas las aplicaciones matemáticas que se puedan encontrar hoy en día, ¿no? Justamente con este tema, que va de la mano del tema de límites, ¿no? Gracias a la invención de la teoría de los límites, podemos o se pudo introducir a lo que son la teoría de las derivadas, para posteriormente, ¿no? Entrar a lo que es la teoría de integrales. Bueno, integrales, si no se les va a enseñar, eso ya se enseña en caso quieras estudiar alguna carrerita de ingeniería, ¿no? Muy importante. Bien, entonces, en esta parte me toca explicarte de qué se tratan las derivadas, ¿no? Básicamente, igual te voy a mandar videos de apoyo, ¿no? En las cuales también te explican en qué se basa, para que tengas un concepto más global, ¿no? No solamente con lo que yo te digo, sino también de otro contenido que se puede encontrar en internet, ¿no? Que al final se va a ir asemejando bastante a lo que es realmente la definición de derivada, ¿no? Bien, entonces espero se entienda esta clase. Bien, chicos, empezamos. Derivadas, ¿sí? Como tú puedes ver esta gráfica de acá. Las derivadas estudian las variaciones, ¿no? Pequeñas variaciones que uno puede ir estudiando a través de una función, ¿no? Por ejemplo, acá hay una función cuadrática, ¿sí? A grosso modo, ya luego vamos a ir profundizando. Mira, acá hay una ecuación cuadrática, ¿cierto? Tenemos una ecuación, una parte de una ecuación cuadrática, supongo, ¿no? Que esta sea una función cualquiera, una función x, ¿sí? Si yo quiero estudiar qué ha pasado desde este punto hasta este punto en la gráfica, entonces yo más o menos me baso, estudio la gráfica, profe, de acá, de este punto hasta este punto, con respecto a x, ha habido una pequeña variación en x, ¿ves? Y desde este punto hasta este punto en Y ha habido una pequeña variación en Y, ¿no? Y a partir de ahí se definen las derivadas, ¿no? Es básicamente, bueno, la variación en Y, perdón, se puede representar así, mira. Este punto de acá, este punto es f de x y este punto es un x más la variación de x, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Entonces las derivadas se pueden definir básicamente como, ¿no? La derivada de una función, así se coloca, ¿no? Con respecto, ¿no? ¿Quién es el que va a variar? Va a variar x. Así se escribe de manera un poquito más formal, ¿no? Y otros, ¿no? Vamos a ver también más adelante, que escriben la derivada de esta manera. La derivada de una función, ¿no? Y arriba solamente le agregan un apóstrofe. Así, ¿no? De esas dos formas, sí, de esas dos formas se puede utilizar lo que son las derivadas, ¿no? O se puede representar, ¿sí? La primera es, como te menciono yo, la más formal en temas matemáticos, ¿no? La más formal porque, bueno, básicamente porque, ¿no? Básicamente porque, bueno, porque en realidad las funciones no siempre dependen de un solo parámetro, ¿no? Cuando estudies matemática más compleja, te vas a dar cuenta que hay funciones que dependen de más de una variable, pueden ser 3 o incluso hasta 4, ¿no? Entonces, conforme más se quiera ir asemejando la realidad, lo que uno vive día a día, ¿no? Lo que sucede en las aplicaciones de las derivadas, ¿no? Las funciones se van haciendo cada vez más complejas, ¿no? Se les va aumentando variables para que se parezca más a lo que ocurre en la realidad. Ahora, este de acá tiene una representación matemática también, ¿no? La derivada se puede escribir como el límite, ¿no? Así.
el límite, mira, ¿sí? De, va a ser la variación en y, ¿no? La derivada es la variación en y, que es, voy a escribirlo a ver con lapicito, que es más sencillo, ¿no? Para que se vea mejor, que es básicamente, ¿no? La función, mira, esta es la parte matemática. La variación de y es, mira, acá está, es x más, así se escribe, la variación de x, ¿no? Que es básicamente acá lo que aumentó, ¿no? Estoy viendo una pequeña variación. Menos, porque quiero encontrar la diferencia, el inicial, que es f de x. ¿Ves? Esto de acá es el f de y, perdón, la variación en y. Ahora, todo esto sobre la variación en x. Eso vendría a ser la derivada, ¿no? Y si tú tienes buen ojo, te das cuenta que esa pequeña fórmula de variaciones, ¿no? Variación en y sobre variación en x, es como quien dice la pendiente, ¿no? Y eso tú calculas, o eso tú calculas con la derivada, ¿no? Básicamente una pendiente. Ahora, ¿qué es lo que tiene de especial esta derivada? Que va a hacer que esa variación sea lo más chiquito posible. Es por eso que se le coloca límite, ¿no? Con el amarillito, ¿no? Vamos a hacer nosotros que esa variación en x, sea lo más pequeño posible. No va a valer, no va a ser cero, pero va a ser lo más pequeño posible. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tiende a cero, ¿no? Esto de acá es la definición exacta de qué es una derivada, ¿no? Es básicamente la variación en y sobre la variación en x, siempre y cuando la variación en x sea lo más pequeño posible. Matemáticamente se expresa así. Bien. Sí, bueno, tiene muchas aplicaciones en realidad, ¿no? Ahora, veamos un poco de lo que nos dice la historia de dónde sale ¿no? Este uso de las derivadas, ¿no? También se le conoce como cálculo infinitesimal, ¿no? Infinitesimal, cálculos pequeños, ¿no? Hacer que las cosas que uno estudia sean, eh, sean mediante cálculos realmente pequeños. Es por eso que casi siempre las derivadas van a tender a cero, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? Que a finales del siglo, lo que nos menciona la teoría, ¿no? Que a finales del siglo, a ver, ¿qué siglo es este? Siglo XVII, ¿no? A finales del siglo XVII, eh, las personas o los hombres, no, bueno, los científicos en ese entonces, ya podían dominar lo que era el límite, así como te mencioné yo. Ya se trabajaba con respecto a lo que era básicamente la idea de calcular límites, ¿no? Ya se había creado esa matemática, ¿sí? Entonces, en base a que ya sabían que era un límite, ¿no? Ya tenían la noción que el límite era aproximarse, el límite es esa idea, ¿no? Aproximarse lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda a un valor sin necesidad de tocarlo, ¿no? Entonces, eso era básicamente el límite. Entonces, las personas ya sabían que era un límite y que eran básicamente, que era entonces un valor infinitamente pequeño, ¿no? Entonces ya sabían en qué se relacionaba eso. Ahora, en ese entonces apareció un manuscrito muy interesante, ¿no? Creado por un científico, un físico. En ese entonces ser físico, ser matemático, ser ingeniero, ser escritor, ser pintor, ¿no? Ser todas esas profesiones en una sola, eh, era muy común, ¿no? Era bastante común ser todas esas profesiones en ese entonces. Bien, entonces como te mencionaba, ¿no? Durante esas épocas salió un manuscrito, ¿no? Muy interesante para toda la comunidad científica, en donde se empezaba a hablar, ¿no? En donde se empezaba a hablar ya de lo que eran las definiciones de las derivadas, ¿no?
y todas las aplicaciones que con ella lleva, ¿no? Justamente la matemática tiene mucho que ver con la física, incluso con la química, ¿no? En base a cálculos matemáticos es que se puede pronosticar efectos tanto, o fenómenos, si lo quieres decir así, tanto físicos como químicos, ¿no? Es muy, muy, muy importante tener eso en consideración. Entonces, gracias a Isaac Newton, ¿no? Que este es básicamente uno de sus libros, acá lo tienes tú, lo puedes leer y buscar en internet, ¿no? Isaac Newton, ¿sí? Eh, Gracias a él se pudo conocer sobre este tipo de matemática, ¿no? Entonces, como te mencionaba, gracias a este personaje, este científico tan conocido que tú lo has estudiado en tantos años en física, no, es que se pudo conocer las derivadas. Ahora, las derivadas tienen muchas aplicaciones, no muchas, muchas. Te permite calcular superficies, ¿no? Te permite calcular superficies, te permite calcular volúmenes, velocidades de desplazamiento, ¿no? Es más, la segunda ley de la dinámica, ¿no? Sí, donde Isaac Newton tiene allí planteado segunda ley de la aceleración. Esa ley se dio exclusivamente en base a derivadas. No cada una de tus fórmulas físicas que tú has visto se puede representar mediante derivadas y esto hace que los cálculos sean mucho más exactos. Claro está que no lo vas a estudiar con esta herramienta, dado que se necesita un grado de complejidad, un grado de conocimiento un poco mayor, ¿no? Sí, esto ya lo ves como te menciono. Toda esta parte que se ha incluido es por si tú quieres estudiar alguna carrerita de ingeniería, de ciencias, ¿no? Todo esto lo ves allí. Bien. Ahora, bueno, entonces casi toda la física se puede representar en base a derivadas, ¿no? Es lo que yo te he mencionado. Ahora, pasó algo curioso durante esos tiempos, ¿no? Que hubo un problema entre dos personajes muy ilustres. Ya te mencioné a uno de ellos, que es Sir Isaac Newton, ¿no? Sí, Sir Isaac. La terminología Sir, ¿sí? Solamente es dada, bueno, es dada por los reyes de Inglaterra, en realidad, ¿no? Por la corona inglesa, sí, a personajes realmente ilustres, ¿no? Tenías que haber hecho algo extraordinario en beneficio al planeta para que se te denomine, ¿no? O se te dé el nombre de Sir, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos a Sir Isaac Newton, ¿sí? En un lado, y tenemos a otro personaje muy interesante, ¿no? Es Gottfried Leibniz, no pronuncio muy bien su nombre, ¿no? Pero este otro personaje tiene teorías matemáticas muy interesantes. De repente no lo has visto mucho, son teorías un poquito más complejas también, ¿no? Eh, pero pasa algo curioso, este señor también, en el mismo año que Isaac Newton, consiguió, consiguió encontrar el teorema de las derivadas, ¿sí? Consiguió encontrar esta fórmula, ¿sí? Entonces, los dos descubrieron este teorema, ¿no? Los dos descubrieron este teorema, los dos descubrieron este teorema, como te menciono, ¿no? Los dos descubrieron este teorema en el mismo año. Entonces allí empezó un gran debate, como puedes observar en la imagen de arriba, ¿no? Dos personas discutiendo allí y alrededor de ellas muchas ecuaciones matemáticas, ¿no? Realmente complejas. En realidad cada una de ellas tiene un sentido. Ponerte a explicar cada una de ellas me tomaría mucho tiempo y quizás ni me creerías, ¿no? Pero siempre representan algo, ¿no? Entonces, como yo te menciono, sí, empezó esta discrepancia. Claro está, Newton en realidad ganó, dada que Newton planteaba, en realidad su teoría de los dos representaban lo mismo, pero Newton te lo planteaba desde una perspectiva más aplicada, ¿no? Más aplicada a la física. Él demostraba lo que era básicamente la mecánica de los cuerpos celestes, ¿no? La mecánica de los planetas
cuál ha sido su movimiento, ¿no? Todo esto representado en base a derivadas y a números matemáticos, mientras que Leibniz, ¿no? Te lo planteaba desde una perspectiva de matemática pura, ¿no? Simplemente demostrada a punta de ecuaciones, mientras que Newton te lo demostraba en base a experimentos. Bien, entonces esa es la diferencia. Mientras que Newton hacía básicamente matemática pura, perdón, matemática aplicada, sí, Leibniz aplicaba lo que eran las matemáticas puras, que tienen una pequeña diferencia, ¿no? Pero al final se acaban interconectando. Bien, entonces, a partir de este libro de derivadas empezó a crearse muchos textos, ¿no? Hoy en día lo puedes encontrar en internet, lo puedes incluso descargar. Son muy interesantes, que te hablan mucho, si es que te interesa bastante lo que es la astronomía, astrología, ¿sí? Tienen hay mucha teoría sobre la matemática celeste, ¿no? La matemática de los planetas, bien cómo funciona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, miles y miles de científicos empezaron a estudiar, ¿no? Lo que son los planetas, modificando cada vez más, ¿no? Esta teoría. Sí, entonces, en base a este gran descubrimiento es que Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, es uno de los más reconocidos científicos, ¿no? De la física tradicional, así se le llama, su física tradicional, física aplicada que hasta hoy en día utilizamos, pero es una física aplicada a cuerpos de un tamaño proporcional, ¿no? De un tamaño de medida estándar, ¿no? Ya con la introducción de Albert Einstein, ¿no? Se pudo estudiar lo que son la física moderna, que es básicamente una física para cuerpos de tamaño molecular, ¿no? Más pequeño. ¿Sí? Entonces tiene mucha aplicación también que ver la física de Albert Einstein. Esto ya es salirnos un poquito del tema, yo sé que estamos en álgebra. Lo que a mí me corresponde enseñarte es cómo se aplica la derivada, ¿no? Cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo se obtiene el cálculo, ¿no? Te he puesto ahí una imagen de otro proceso para que me creas, ¿no? Las derivadas también se utilizan en lo que es la mecánica. Bueno, como te mencioné, es la mecánica, ¿no? Incluso el motor de un carro está basado en derivadas, ¿no? En cálculos de derivadas. Es allí donde la química y la matemática se juntan y se crea la termodinámica, ¿no? Lo que pasa es que dentro del carro hay una combustión que hace que empiece a generar un tipo de movimiento, ¿no? En este caso, el movimiento que hace que las ruedas del carro empiecen a girar. Eso es lo que pasa en la termodinámica, lo que es un tema sumamente interesante en realidad. Bien, pero vayámonos a lo que me toca enseñarte, que es, como te menciono, ¿no? A mí me toca enseñarte lo que es estrictamente la aplicación de lo que son las derivadas, ¿no? Como te mencioné, al comienzo te hice una pequeña gráfica, acá es donde se aplica, ¿no? Como te menciono, la derivada te permite a ti hallar básicamente una pendiente, ¿no? Si yo me lo llevo o quiero aplicar la derivada en una función exactamente, te va a calcular pendientes, ¿sí? Te va a calcular pendientes, ¿no? Este punto te va a decir, si tú calculas la derivada de la función en este punto para un medio, te va a decir, en este punto, ¿qué pendiente forma si yo trazar una recta? Eso es lo que te va a decir, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, esa es la interpretación básicamente matemática de lo que son las derivadas, ¿no? Que luego te voy a ir explicando. Te voy a mandar videitos donde te puedan explicar con mayor amplitud lo que yo te quiero mencionar, ¿no? Pero acá tenemos un poco de la parte algebraica, ¿no? Cómo se utiliza. Si tú tienes sumas, esta es la forma correcta de escribirlo, ¿ya? Pero nosotros, por un tema de practicidad, ¿no? De que tú puedas entenderme, vamos a usar, vamos a utilizar la forma más sencilla, que va a ser colocándole un apóstrofe arriba, ¿no? Cada que yo le coloque un apóstrofe arriba, algo así, te voy a estar hablando de derivadas, ¿ya? Pero igual, miren, empecemos. Cuando yo tengo una suma, la derivada afecta a cada uno de ellos. ¿Ves? Derivada de la función en base a qué variable. Así se lee. Cuando yo tengo una resta igual, la derivada afecta a cada uno de ellos. Si tienes una multiplicación, tiene un método bastante curioso de aplicarlo. Mira, te dice,
Si tú le calculas la derivada a estas dos funciones que se están multiplicando, va a ser derivada de él por él solito más el primer valor de f solo por la derivada que le sigue. ¿Ves? Esa es la variación. No te vayas a confundir, no se aplica la derivada a cada uno y ya está. No. Tiene un proceso de desarrollo. Ahora, si yo le aplico la derivada a ellos dos, ¿no? A estos dos valores, va a ser la derivada para el primero por el segundo término solo menos el primer término solo, la primera función solo por la derivada del segundo, pero todo sobre este término al cuadrado, ¿no? Cada una de estas fórmulas se pueden demostrar, ¿no? Se pueden demostrar con la representación de las derivadas, ¿no? Esa formulita que te enseñé al inicio, a ver, la voy a poner para que te acuerdes, ¿no? Esa formulita que yo coloqué al inicio que era, a ver, ¿dónde estás? Acá estás, ¿no? Que era, si yo quiero calcular la derivada de una función, ¿no? Es simplemente el límite, sí, así lo puse, el límite de x cuando va a ser muy chiquito va a tender a 0, ¿no? Se coloca así, mira. F de x más la variación que voy a estudiar, ¿sí? Esa pequeña variación casi 0, menos f de x. Así va a ser. Todo esto sobre la variación de x, ¿no? Acá el límite es en base a la variación. Así sería, ¿no? Entonces, si yo represento la derivada en base a estas representaciones, ¿no? Me va a salir cada una de estas propiedades, ¿no? Se demuestra. Sí, ya cuando tú agarres libros más avanzados o si quieres puedes buscar en internet, ¿no? Ahí vas a darte cuenta de cómo demuestran. Puedes, si quieres, puedes buscarte el libro de Espinosa Ramos, Matemática 1, ¿no? Sí, que es un libro bastante didáctico, ¿sí? Bueno, que podrías utilizar, ¿sí? Muy bien, entonces esas son las representaciones, ¿sí? Pero como yo te menciono, acá vamos a utilizar, y lo voy a poner acá vamos a utilizar las formas prácticas. Por ejemplo, voy a colocar un apóstrofe. Si me dice la derivada de una suma, va a ser así. La derivada de esta función más la derivada de esta otra función. ¿Ves? Si yo te pido la resta, va a ser la derivada de esta función menos la derivada de esta función. Si se está multiplicando, ¿no? Me dice a mí lo siguiente. Vas a utilizar, va a ser la derivada de la primera función multiplicada por esa segunda, más la primera se mantiene y ahora le aplico derivada de la segunda. ¿Ves? De esa manera se representan las derivadas. Y cuando es una fracción, ya cuando es una fracción, sería así, mira. Derivada de la primera por la segunda solo, menos la primera y la segunda se mantiene ahí. ¿Ves? Esto sobre b al cuadrado. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Todo va a ir bien. Entonces, esa sería la representación. Me olvidaba. La derivada, si tú le aplicas derivada a cualquier número, a cualquier valor constante, y se lo voy a agregar por acá, eso vale 0. Ya, no te olvides, cuando le aplicas derivada a un valor constante, por ejemplo, derivada de 5, 0, derivada de 7, 0, ¿no? Siempre se le tiene que aplicar a un valor, perdón, a una variable, ¿sí? Si no, te va a salir 0. Por ejemplo, acá me dice, me estoy equivocando, me vas a disculpar, la subrutus de tu profe. La derivada de una constante, me olvidaba decirte, es 1, ¿sí? Toda derivada de una constante siempre es 1. Ahora,
cuando está dentro de una multiplicación, ¿no? Cuando está dentro de una multiplicación, olvídate lo que te decimos, ya tengo hambre creo, ya es hora de almorzar para mí. Me confundo, me estaba confundiendo, chicos. Nuevamente disculpo. Estaba bien lo que te dije, ¿ya? La derivada de una constante siempre es cero. Pero si está multiplicando dentro de una función, lo que tú haces es sacar la constante y aplicarle derivada solamente a él. Eso sí se hace, ¿ya? Ahora, profe, si fuera un 1 sobre una fracción, ¿cómo se coloca? Mira, aplicarías esto. Derivada de 1, vamos desarrollando, ¿ah? Sobre u menos 1 por derivada de u. Esto es lo que pasa. Todo sobre u al cuadrado. Ya está. Ahora, derivada de 1, te dije que era 0, ¿no? De toda constante vale 0. Entonces, profe, 0 por algo, esto es 0. Me va a quedar así. Menos la función u, su derivada, sobre u al cuadrado. Bien, si no te acuerdas esta formulita, lo puedes deducir de esto de acá, ¿no? Entonces, esa vendría a ser, acá tienes la representación real, ¿no? Y solamente te he colocado ahí la demostración, ¿no? De cómo se aplica. Entonces, estamos quedando que la derivada se va a utilizar siempre y cuando, se va a utilizar con el apóstrofe, ¿no? La palabra de antes, ese de allí todavía no. Entonces, te estoy dejando también acá un videito de cómo se aplican las derivadas en una potencia, que es lo que más vamos a utilizar, ¿no? Esta parte ya te expliqué, aquí esta es la demostración y sí tiene sentido, ¿no? De termodinámica, de qué es lo que pasa en un, ¿no? En un pistón de carro, es una teoría bastante interesante. Si te pusieras a revisar, no lo vas a entender porque necesitas mucho conocimiento de matemática, ¿no? E incluso de física, ¿sí? Bueno, en realidad un poquito de físico-química y termodinámica para que puedas entenderlo, ¿no? Conceptos previos que no se te enseña aún, pero posteriormente, si quieres ser ingeniero, lo vas a llevar. Bien, entonces esa es la demostración de lo que te decía yo. Profe, pero usted me dijo que era delta de X. Correcto, solamente que para evitarse estar poniendo este delta de X le colocan H, ¿no? Como si el aumento o lo que se va a trabajar fuera un pequeño valor H. Sí, es lo único que cambia. Te estoy colocando acá también cómo se entiende o se aplica esta función de acá, ¿no? Me imagino que lo explicarás de repente mejor que yo. ¿Sí? Y con las derivadas también puedes encontrar tendencias, ¿no? De 0 hasta 8, si tu derivada sale positivo en cualquier punto, ya tú sabes que tu gráfica va a tender a subir o va a tender a bajar, ¿no? Porque calculas pendientes. ¿Sí? Y acá está cada una de las fórmulas, las más utilizadas. Ya a lo mucho utilizaremos hasta acá, ¿no? Cada una de estas formulitas lo voy a estar utilizando al momento de desarrollar. Ya te he enseñado hasta este punto de acá, ¿no? Luego vamos a dejarlo hasta acá la clase, porque sé que es un poquito amplio, al igual que límites, ¿no? Sí, me voy a explayar en este tema. Ya cuando nos falta ver luego, me voy a explayar en este tema y en aplicaciones derivadas, que es bastante interesante, ¿no? Ya cuando veamos logaritmos, sí voy a correr un poco, porque logaritmos es solamente aplicación, ¿ya? Ahí no me voy a tomar mucho tiempo. Nos quedan ya 4 o 5 semanas para culminar lo que son las clases, ¿no? Claro, viene el examen mensual, un par de semanas más y examen final. Bien, entonces ya hemos visto estas aplicaciones, hemos visto esta. Bueno, esta no, esta de acá, de una constante, se asume que él es una constante, vale 0, como te dije, de la suma, multiplicación acá, división, esta hemos visto. La siguiente clase te voy a explicar las demás, ¿ya? Pero tienes allí para que vayas viendo, ¿sí? Y de repente por ahí te gusta, puedes ir investigando en internet. Bien chicos, entonces hasta acá ha sido la clase de hoy, espero se haya podido entender, todavía tenemos mucho más por trabajar, ¿sí? Espero te encuentres bien, te mando un fuerte abrazo, cuídate.